Braille, lápiz y papel para las personas ciegas. En el 1829, 20 años de edad, Louis Braille. Aprendizaje transformado para las personas que, por primera vez, podían leer. Las herramientas eran toscas, pero el poder de las palabras y el acceso al conocimiento era ahora, al alcance. Para casi 300 millones de personas en el mundo. Para ellos, Braille abre el universo. En el 1950, los nuevos dispositivos provocó un aumento en el uso de Braille. En el 1960, en el mundo occidental, cerca de la mitad de todos los individuos que son ciegos usaban Braille. En el 1990, el uso de Braille comenzó a declinar con los avances en los lectores de pantalla y otras tecnologías. Y escuchar no es el mismo que leer o escribir. Braille es igual que la lectura y escritura. Cuando el uso de Braille disminuye, el impacto económico es negativo. El desempleo en el mundo para las personas con discapacidad visual se estima en más del 80%. La habilidad de leer es la clave para la empleabilidad. Braille está avanzando la alfabetización para las personas ciegas en muchas partes del mundo. Esta tecnología vincula puntos Braille a un ordenado. En lugar de empujar puntos en el papel electrónica o actualizable, Braille involucra pines que aparecen para formar las letras, brindando oportunidades para las personas ciegas a leer y escribir. En la mayoría de los países, sin embargo, las herramientas para leer y escribir en Braille son apenas más avanzados de lo que eran en la época de Louis Braille. ¿Por qué? El costo. Estos nuevos dispositivos pueden costar miles de dólares cada uno, lo que los hace inalcanzables para la mayoría de la gente. The Daisy Consortium transforma el proyecto Braille, que tiene por objeto reducir el costo de los dispositivos Braille modificables de muchos miles a cientos cada uno, hacer la tecnología accesible y llegar al mercado en manos de los millones de personas que la necesitan. El proyecto Braille Transforma encontramos tecnología innovadora que corresponda a nuestro sueño y es utilizable con dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes y lectores electrónicos, en un precio bajo. Braille electrónico afordable ofrece oportunidades para la educación, puestos de trabajo y su plena participación en la vida comunitaria, transformar el mundo para las personas ciegas. Con su dominio de las palabras, Helen Keller hizo historia y cambió el mundo. Con la filantropía puedes hacer historia de nuevo y transformar la vida de millones de personas. Podemos hacerlo juntos, con ustedes. ¿No les gustaría venir con nosotros?